¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa Filosofando. Agradecemos su preferencia y hoy tenemos un gran invitado aquí con nosotros. Cabe mencionar que también fue uno de mis maestros, por cierto, un gran maestro. Y hoy nos acompaña pues el profesor Juan Francisco Novoa Acosta, que podemos decir de él que tiene la licenciatura en filosofía y el grado de maestro en la filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así también como ha tenido bastantes colaboraciones, ha publicado artículos de revista y quiero mencionar que también pues ha colaborado en la autoría de 2 libros, ¿verdad? Uno que se llama El debate del multiculturalismo y filosofía, Miradas Cruzadas, que tuvo colaboración con el doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz, y tuvo otra participación como comentarista en la presentación del libro Hacia la sociología de los futuros, una aproximación al Homo Futurus Complexus del el doctor Alberto Valdés Cobos, ¿verdad? Prácticamente un gran currículum que tiene aquí nuestro invitado el día de hoy, que por si me permiten, por tiempo, ¿verdad? No lo leímos todo, ya que pues empezamos aquí un poquito tarde, pero con mucho gusto a compartir esta temática que vamos a tratar el día de hoy, que es sobre el mito y el logos, ¿verdad? Y pase a la transición. Así que los invitamos a que se queden en su programa de Filosofando, que compartan allí en las redes sociales este programa y que participe con nosotros allí mandando los comentarios. Si tienen alguna pregunta al final del programa, nosotros con todo gusto se las resolvemos. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. La Casa de Frida. Desayuno y buffet. Promociones de lunes a viernes. Servicio a domicilio. Contáctanos por cualquier medio. Francisco Juárez esquina con Parque del Prado, en Celaya. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado por magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Canal Foro CX, marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Filosofando, y profesor Giovanni, ¿verdad? Como todos lo conocemos, pues bienvenido a este programa. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, la invitación, y muy contento de estar aquí contigo y con todas las personas que te siguen. Muchísimas gracias, profe. Y pues bueno, ¿qué le parece si empezamos con nuestra primera temática sobre qué es el mito y sus características, ¿verdad? Aquí hay que recordar que el mito pues fue o forma parte fundamental dentro de la filosofía, como nacimiento de la misma, porque fue la primera explicación sobre la realidad del mundo, ¿no? Así es, podríamos decir en términos generales que las culturas antiguas han hecho uso de lo que se podría llamar es una estructura, efectivamente, como señalas, Jorge, de explicación de la realidad, es decir, de todo lo que nos circunda, naturaleza, universo, incluidos nosotros como parte de un juego interactivo de lo que podemos llamar
cosmos. De alguna manera se podría agregar como características fundamentales del mito, por un lado, pensarlo como relatos de ficción extraordinarios porque intervienen seres sobrenaturales, con superpoderes, se podría decir. Pero, más allá de eso, que podríamos decir es una noción común cuando hablamos del mito, la otra parte que es muy interesante es que lo que muestra el mito es un conjunto de verdades excelsas. Es decir, el mito hace una revelación de una visión que tiene el ser humano sobre todo lo que le rodea. ¿Pero por qué excelsa? Porque intervienen efectivamente no un conjunto de seres comunes y cotidianos, sino superiores. En este sentido, hablamos pues de cierta excelsitud del discurso mitológico. Algo también que se da dentro de estos relatos mitológicos y que recuerdo en aquellas clases, ¿verdad? Es que se relatan pues todas estas actitudes, todos estos sentimientos, ¿no? Que nosotros como personas también tenemos, lo que viene siendo el amor, el desamor, la felicidad, la infelicidad, por esta interacción que tenían los dioses con los hombres, ¿verdad? Y de una manera viceversa, donde vemos pues toda esta relación en todos estos relatos, pues todas aquellas características épicas, ¿verdad? Que los dioses pues prácticamente hacían para con los hombres, y de alguna manera pues que este producto, ¿verdad? Ordenó pues ese caos, ¿no? Del mundo, de la realidad que se tenía en ese momento, con esta pregunta sobre quién es el que hizo el mundo, el universo, el cosmos, ¿no? Que es lo que podemos rescatar también como otras partes fundamentales del mito. Sí, de hecho, algo a destacar efectivamente es que el género literario que concentra el mito, efectivamente lo conocemos como la épica. Justamente como adoptando estas características que hace un momento estábamos señalando. Ahora, por otro lado, los estudios posteriores que se han hecho alrededor del mito, por ejemplo, la antropología, sobre todo en la línea estructuralista, efectivamente el mito es un reflejo extraordinario de lo que es el ser humano. Esto lo encontramos de manera muy clara en la mitología, precisamente porque los condimentos fundamentales son lo estrictamente humano. Injusticias, justicia, revanchas, infidelidades, amor, desamor, muerte, todo esto que encierra prácticamente lo que define al ser humano. Entonces, la mitología, más allá de verse como un recurso literario, que de por sí es demasiado decir eso, también es un reflejo y un retrato extraordinario de lo que somos, de la condición humana. Donde podemos también hacer referencia que pues el mito, bueno, aquí más bien sería como pregunta, ¿el mito sería producto de la imaginación del hombre o ya vendría siendo como producto de la razón del hombre? Claro, ese es un elemento importante también distintivo de esta estructura. La capacidad que predomina en la estructuración del mito es sin lugar a dudas la imaginación. Sin embargo, el factor de la razón y de la misma experiencia están integradas en la explicación mitológica. Me parece que son interpretaciones no muy adecuadas, pero hay que decirlo, esto se da en la modernidad, de considerar que el mito es en tanto fantástico, es irracional, fuera de lugar, etc. Sin embargo, no es así. Existe la imaginación como capacidad predominante explicativa, sin embargo, cuando ya ves a detalle el relato mitológico, encuentras muchas cosas de índole racional y de experiencia. Entonces, nuevamente, esto nos lleva al camino
de lo que implica la condición humana. El ser humano cuenta con estas facultades de acercamiento al mito, pero predomina la imaginación, sin lugar a dudas. Por eso, pues es importante también, pues manejar, pues un poquito la interpretación, ¿verdad? Para entender, pues todas estas explicaciones o estas primeras explicaciones que tenían, pues ahora sí los griegos, ¿verdad? Sobre la realidad que se tenía en ese momento. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa, regresamos con el otro tema que es el logos y su característica, para después culminar cómo se da este paso del mito a logos para el nacimiento de la filosofía. No le cambie, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. La Casa de Frida. Desayuno y buffet. Promociones de lunes a viernes. Servicio a domicilio. Contáctanos por cualquier medio. Francisco Juárez esquina con Parque del Prado, en Celaya. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Despégate las cobijas porque todos los domingos a las 10:30 vas a poder disfrutar del mejor programa familiar aderezado por magia y diversión. Marco Magnífico y su pandilla. ¡No te lo pierdas! Bueno, amigos, ya estamos de regreso a este su programa Filosofando. Los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales el programa, y también si tienen alguna duda, pues nos la hagan saber por medio de los comentarios y con gusto se las resolvemos. Bueno, y pues ¿qué le parece si entramos a nuestro siguiente tema sobre qué es el logos, ¿verdad? Esta palabra etimológica que tiene la significación de pensamiento, palabra, y que de alguna manera la conocemos en su mayoría como estudio, ¿no? Aquí voy a hacer referencia a esta palabra de antropología. Sabemos que antropos en griego, hombre, logos, ología, estudio, tratado, que es como que la primera referencia que nosotros tenemos de esta palabra logos, pero pues tiene un alcance más profundo, ¿verdad? Así es, me parece que como elemento diferencial respecto del mito, el logos, como bien señala sobre su raíz etimológica, que además sabemos que es un aproximado, ¿no?, a eso que quiere decir palabra, tratado, estudio. A distinguir es necesario decir que hay un elemento racional en ello. Entonces, el ser humano en las antiguas culturas, particularmente la griega, que es de algún modo a la que estaríamos haciendo referencia, es la decisión que se toma de ver lo mismo, vamos a ponerlo así, que ve el hombre mitológico, también lo diremos de esa manera. El escenario es prácticamente el mismo, solo que el acercamiento es distinto. La razón como capacidad ahora que va a protagonizar el logos, el acceso y la explicación sería distinta. ¿Por qué? Porque involucra ahora el concepto, a diferencia de lo que implica el mito. Hace rato hemos dicho que la imaginación es la capacidad predominante. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el mito estructura explicativamente la realidad a partir de imágenes. Ahora el logos lo que va a hacer es a abrir el panorama explicativo a partir del concepto. Y es así que podemos decir que el el logos, en este aspecto de fundarse en la razón, es el que impulsa al desarrollo no solamente de la filosofía, sino que también de la ciencia, en este sentido de cuestionar, de preguntar sobre la realidad, con la intención de demostrar
no solamente científicamente, pero demostrar de una manera racional lo que existe en el mundo, ¿no? Sí, reiteramos efectivamente, así como lo señalas, Jorge, que el acceso a la explicación del mundo es distinto. Entonces, ¿esto qué implicaría? Implicaría ir dejando paulatinamente atrás el recurso de la imagen. Vamos a poner el ejemplo. Si el escenario es el mismo, por ende, la naturaleza es el espacio en el que se encuentra el hombre moviéndose, interactuando con ella. Pero una cosa es voltear a ver una fuerza natural, por ejemplo, el rayo, y otra cosa es representar esa fuerza natural. Zeus, como dios máximo en la era olímpica de la antigua Grecia. Entonces la imaginación nos conecta con una imagen, un dios representado como si fuera un hombre con capacidades superiores. ¿Qué hace el logos? Ir quitando todo ese recubrimiento imaginativo y quedarnos con el concepto. Entonces, el logos es como tratar de ver más puramente el fenómeno sin ponerle imaginación estrictamente. Podemos decir entonces que el logos, ¿verdad? Empieza en este cuestionamiento sobre la misma existencia, ¿verdad? De las cosas, siembra, por decirlo de alguna manera, la duda en el hombre, pero para encontrar una respuesta pues más profunda, ¿no? Como ya lo ha señalado, en este aspecto de conocer más en concreto lo que lo rodea, ¿no? Lo que está a su alrededor, y que prácticamente el logos, yo lo veo desde esta manera, pues siembra en el hombre pues esa insatisfacción del decir que pues ya las explicaciones mitológicas ya no nos dan más allá de lo que nosotros queremos conocer o profundizar. No sé si se pueda decir que el logos nace como del sentimiento o o nace de otros elementos. Yo creo que el sentimiento está involucrado en el sentido de la insatisfacción a la que te refieres. De algún modo, los primeros pensadores que empezaron a cuestionarse y a tener acceso a la realidad de modo distinto de la invitación que hacía el mito con el recurso imaginativo, es en efecto sentir que algo no checa en el mito y en su explicación, después de un tiempo, por supuesto, cuando las condiciones se dieron. ¿A qué nos referimos con este sentimiento de insatisfacción? Me parece que hay un puente trazado que lo explica. ¿Cómo relacionamos un fenómeno natural con algo sobrenatural, con dioses? Ese puente es el que tarde o temprano los primeros filósofos empezaron a cuestionar. No hay esa congruencia estricta entre la explicación como tal de un fenómeno natural con un elemento sobrenatural. ¿Cómo se vinculan? Eso pudo haber desatado la insatisfacción y de ahí los distintos personajes que van a aparecer justamente desarrollando logos, palabra, concepto explicativa de la naturaleza. Bueno, amigos, pues aquí tenemos estas características de lo que viene siendo el logos dentro de la filosofía, que está basado pues prácticamente en la episteme, ¿verdad? En la razón, donde trata de dar pues prácticamente estos fundamentos ya más lógicos, ya más precisos, más demostrativos, se puede decir, a la razón del hombre, ¿verdad? Que busca pues ordenar otra vez ese caos, ¿no? Cuando ya dudamos de todo este aspecto que nos ofreció el mito, pues el hombre trata de buscar como que esta seguridad, de encontrar otra vez respuestas, pero ya ahora con otro tinte, ¿no? Podemos decir que se da un giro de 180 grados en este aspecto de buscar otras alternativas más convincentes, pero sobre todo que estén demostradas pues en un aspecto racional.
Bueno, pues vamos a otra pausa, enseguida regresamos con nuestro último temita, que es del mito a logos, ya como este proceso del nacimiento de la filosofía. Así que no le cambie, quédese con nosotros y enseguida regresamos. ¡Soy Don Chucho! ¡Yo, Macarita! Queremos invitarlos a grandes y pequeños a ver las peripecias de Don Chucho y su familia. Aquí en el canal Foro CX. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Ya estamos de regreso de nueva cuenta en este su programa de Filosofando y lo seguimos invitando, ¿verdad?, a que compartan este programa allí en sus redes sociales para que pues esta bonita ciencia, ¿verdad?, que es la filosofía, que nos impulsa de alguna manera a reflexionar, a ser un poquito más críticos, pues sea difundida, ¿verdad?, que creo yo en la actualidad pues hace falta, ¿no?, difundir un poquito más lo que viene siendo la filosofía, pero en este sentido, en este aspecto de hacer o formar personas críticas, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado pues a nuestro tercer tema, que viene siendo del mito a logos, esta transición precisamente de lo que ya hemos abordado un poquito en anteriormente, ¿verdad? Pero pues aquí vamos a hablar ya más en concreto cómo es que nace ya esta insatisfacción que se mencionaba para ya fundar de alguna manera este pensamiento racional ya naciente dentro de la filosofía. Sí, así es. Bien, entonces podríamos decir en relación a la explicación mitológica que existe una vinculación entre la naturaleza y lo sobrenatural. Se podría decir en síntesis que esa es la estructura del mito. Ahora, el logos, ¿qué busca? ¿Qué intención tiene? Intentar decidirse y apostar a que la naturaleza esconde los secretos de explicación de ella misma. Esto es lo que nos permitiría de algún modo entender el paso o la transición del mito a logos. La naturaleza misma es autónoma, independiente, con fuerzas propias, que habría que desvelar para poder entender cómo ocurre esto. El logos es lo que pretende, lo que busca una explicación suficiente en donde la naturaleza, tratando de esculcarla, nos pueda decir qué secretos tiene y cómo son sus procesos. Entonces me parece que esta es ya una diferencia notable de transición del mito a logos. Aquí en esta transición influye un poquito el contexto geográfico de la Grecia, bueno, recordando que pues le pertenecen un buen de islas, ¿verdad? En esta formación de ciudades-estado, ¿tuvo algo que ver este contexto geográfico o hubo otros elementos ya más como que más en el aspecto científico, más en el aspecto racional,
o sí también influye un poquito este aspecto geográfico. Sí, yo creo que influyen muchos aspectos. El geográfico es un factor clave, de hecho, de cualquier cultura. Se sabe desde las distintas ciencias sociales que el factor geográfico es una condición, es una condición no necesariamente fuerte como para decir tal cultura piensa de esta manera o de esta otra por el lugar en donde está, pero finalmente sí influye. Ahora, no es de extrañarnos que los primeros filósofos que la historia nos cuenta, nos relata, por ejemplo, Tales de Mileto, haya aducido y defendido que la explicación de fondo que hay sobre los procesos naturales sea el agua. Aquí podemos vincular con esto que tú señalas. ¿Qué tanto la geografía pudo haber contribuido? Bueno, si la Grecia es una península, está prácticamente rodeada por el agua, para un griego le era muy familiar este elemento natural. Claro que influye la geografía indiscutiblemente y muchos aspectos en general. ¿Por qué? Pues porque habría que decir que los griegos, a diferencia de otras culturas, en su modo de ser tenían ciertas particularidades. Eran muy curiosos. Se asombraban ante el espectáculo del mundo y de la naturaleza, y eso incentiva mucho a la pregunta que hacemos en general por las cosas. El asombro, la curiosidad, incluso un factor importante e interesantísimo, el ocio, que se vincula a una situación social y política del hombre libre. ¿Quién se atreve a pensar de entrada el hombre libre? ¿Sí? El hombre ocupado, el hombre que está sujeto al trabajo, que como se sabe en la antigua Grecia hay toda una masa de esclavos que hacen, lo diré así, el trabajo sucio para la manutención económica en general de la región, claro que influye, ¿verdad? Hablando ahorita, recordando también, ahorita que tocó el tema de esclavos, creo que también una clase, bueno, porque aquí ya empiezan a nacer otras clases sociales, ¿verdad? Como viene siendo la de los comerciantes, creo que también fungieron un papel importante en este aspecto de ir como que compartiendo, por decirlo de alguna manera, todas las cosmovisiones que se tenían en las diferentes islas, para que se diera, yo creo que precisamente este paso, ¿no? De pasar de la mitología a pasar al uso de la razón, ¿no? En este aspecto también que señala del asombro, ¿no? Yo creo que si nos dejamos de asombrar, yo creo que dejamos de conocer, ¿no? En este aspecto de hacernos las preguntas esenciales o fundamentales del qué es, del por qué o del para qué, ¿no? Entonces, también considero que pues esta clase social de los comerciantes cumplió pues un papel importante, ¿no? Para la expansión del pensamiento filosófico. Sí, sin duda. ¿Por qué? Por lo que hace rato comentamos de la situación geográfica. Esto es, la península griega conecta a través del agua del mar Egeo hacia Medio Oriente. Jonia en ese entonces, lo que actualmente es Turquía. ¿Qué zona tan fantástica comercialmente hablando? ¿Por qué? Porque Medio Oriente era un puente, un eslabón para conectar a Asia como tal y las culturas desarrolladas allá y la península griega. Entonces, todo ese canal, digamos, era altamente atractivo para distintos grupos culturales. No obstante, las guerras que se llegaron a librar en la Grecia antigua, con los persas, por ejemplo, es una de ellas, y luego las guerras internas entre los mismos griegos. Pero todo esto nos lleva justamente a esta alta actividad comercial que había en la región. Y esto favorece mucho a la libertad de pensamiento, porque la actividad comercial no era estrictamente económica, era comercio cultural también, intercambio de ideas, intercambio de perspectivas.
comparación incluso de deidades. Entonces todo esto termina favoreciendo y alimentando un ejercicio más libre, más cómodo de pensamiento, que fue una condición indispensable para que la filosofía paulatinamente fuera alcanzando un alto nivel de desarrollo y profundidad. Bueno, amigos, pues esto prácticamente podemos decirlo que lo aplicamos en nuestra vida cotidiana cuando nosotros empezamos, diría aquí retomando un poquito a René Descartes con la duda, ¿verdad? Cuando empezamos a dudar un poquito de las cosas, sobre el cómo se hicieron, el para qué están, el por qué están, pues precisamente aquí aplicamos nosotros pues este aspecto filosófico, ¿verdad? De encontrarle una razón, un fundamento a toda esta gama de realidades que se nos presentan en nuestra vida, ¿verdad? Que se nos presentan en nuestro entorno. Y por último, profe, quisiera preguntarle, todo esto del mito y del logos, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos vivir nosotros dentro de nuestra vida cotidiana? Bueno, yo siempre he creído y defendido que lo que ocurrió con este gran nacimiento de la filosofía y de la ciencia, porque están de origen emparentadas, implica también a la condición humana. Es decir, ¿qué defiendo? Que todos los seres humanos llevamos un filosofillo interior. El problema es qué tanto ese filosofito interior es alimentado por el marco y el cobijo sociocultural, la familia, la escuela, por ejemplo, en donde vemos claramente cómo de manera natural el niño pregunta, cuestiona, se asombra. Actualmente ya hablamos de elementos distintos, sin embargo, esto puede ser aplicado así. Necesitamos recuperar el asombro, necesitamos recuperar la capacidad que tenemos los seres humanos de preguntarnos transparentemente y honestamente, porque este es un punto clave. ¿Qué hacen las antiguas culturas en relación con la naturaleza? Respetarla, que es un elemento que hoy urge en nuestra relación con la naturaleza. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos esta tarea, ¿verdad?, de preguntarnos, de cuestionarnos, para encontrar pues estas respuestas que nos brinda nuestro entorno y nuestra realidad. Agradecemos a todas las personas que vieron esta transmisión, le mandamos saludos a Daniel Rendón, José David, Félix Eusebio Medrano, Vero Hernández y Ros Villa, ¿verdad?, que lo mandan saludar, profe. Bueno, pues nos despedimos, estimados amigos, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en un programa más de Filosofando.